Bueno, ahora sí, primer capítulo del podcast. La primera invitada es Juliana, de Ecuador. Juliana es una de las personas que más quiero y en esta charla repasamos un poco los temas que nos acercaron cuando nos conocimos. Desde la diversidad ecuatoriana y la cosmología andina hasta las consecuencias del paro nacional en 2019, comparando un poco con Argentina. Te recuerdo también que este podcast lo estoy haciendo para poder pagar mis estudios. Así que si podés y querés colaborar comprándome un cafecito, te lo voy a agradecer un montón. En la descripción del episodio tenés el link tanto para quienes sean de Argentina como para quienes estén en el exterior. Espero que lo disfrutes. Estamos en guerra. de uma gripezinha. De repente Créeme, dio 3 vueltas. muchas más personas verán esta selfie que escucharán este discurso. Bueno, es casi como un cliché, ¿no? Pero creo que también nos sirve como disparador para presentarte, para presentar el país y después ir hablando. ¿Cómo ves vos a Ecuador ahora en pandemia? Chuta, yo creo que Ecuador empezó la pandemia bastante fuerte, especialmente por Guayaquil, que fue una de las ciudades más afectadas. Pero nada, cacha, o sea, ahorita siento que la gente ya anda saliendo, ya está más ligera. Y yo creo que es cuestión de cuidarse full, cacha, de tener su alcoholcito, de tener tu mascarilla y seguir con tu vida. Tampoco creo que se pueda parar el país constantemente, pero es cuestión de tener cuidado. Y ahorita ya levantaron las regulaciones, estuvimos en estado de emergencia unos 2-3 meses durante la pandemia, entonces era fuerte eso. Sí, eso te iba a decir, porque lo que yo me acordaba también era de ver como las noticias acá de Argentina, cuando todavía no estábamos como tan mal nosotros, que dentro de Latinoamérica creo que los primeros países que peor estuvieron fueron Ecuador. O sea, creo que hasta antes de los primeros picos de Brasil, me acuerdo de escuchar que Ecuador estaba muy, muy mal. Claro, cacha, nuestra cuarentena empezó a mediados de marzo. Sí, igual que la nuestra. Ah, bueno. Sí, pero bueno, es otro tema, sí, temprano. Sí, por eso. Y bueno, y ahora, o sea, que vos me decís que ya están abriendo como las regulaciones y eso, ¿qué estás viendo? ¿Cómo está el ecuatoriano ahora? Está muy paranoico en algunos ratos. Ayer yo fui a la casa de un amigo y cogí un Uber porque era ya de noche y la persona del Uber como que me parece bien, cacha, me roció de alcohol, desinfectó el asiento para que yo viera que esté desinfectado, pero son cosas que creo que se van a instaurar, va a ser una nueva normalidad, tener tu mascarilla, desinfectarte y rociarte de alcohol antes de entrar a un sitio. Es interesante cómo diferentes las salidas creativas de muchas personas dentro de la pandemia, ¿no? Como que veo un montón de mis amigos y amigas y amigues haciendo muchas tiendas de ropa online, ponte. O hay una iniciativa súper bacana en Quito que se llama Truecana, que es para hacer trueques. Es una página en Facebook en la cual tú pones un producto, entonces yo tengo este control y te digo, Blas, yo quiero cambiar esto por manzanas, ¿cacha? Y la gente en Quito dice, yo tengo manzanas, dame el control, ¿cacha? Y es súper bacán porque se crea una comunidad. Entonces creo que sí, la pandemia ha hecho que tal vez nos unamos un poco como ciudad. Pero nada, la gente sí está buscando nuevas salidas creativas para seguir adelante con su vida. Y respecto a, bueno, también yo sabía porque me contabas hace un par de días atrás que habías ido a un concierto, todo algo como súper nuevo, un concierto en burbujas, es algo que también es bueno acá. Recién en Buenos Aires como que se están empezando a hacer lo de los autocines, como que acá todavía está mucho más parado lo que es el ambiente cultural, pero allá ¿cómo estás? Claro, yo fui a ese concierto que te conté hace más o menos 1 mes y medio, ¿será? Y fue un autoconcierto de una especie de banda de metal y de rock fusión bacana de Quito que se llama Trébol. Pero nada, la energía se sintió súper distinta, porque ya te digo, es una banda media de metal, media para moshear y pegarte un buen pogo. Y era súper raro estar en los carros, ¿cacha? Porque estábamos sentados, salidos en la ventana
y no podíamos tocarnos, era muy extraño. Y luego tuve la oportunidad de entrevistarle a esta banda, a Trébol. Hablé con el bajista que se llama Jordan y nada, el man lo que me decía era que es difícil transmitir esa energía en autoconciertos, porque él dice que se conectaba con la gente, ¿no? Y veía la cara de emoción, de éxtasis, antes de un poco, ¿cachai? Decía que cuando tocó añoró eso y que sentía mucha nostalgia. Y lo que él dice es que eventualmente van a empezar a abrir pequeños bares, pequeños lugares para hacer tocadas chiquitas de unas 30, 50 personas y que se va a cambiar la modalidad de los conciertos. Piensa que esta etapa de tener conciertos online, tener conciertos con carros es únicamente transitorio, y que poco a poco la escena presencial en términos de música va a volver. Sí, bueno, acá en Argentina y un poco también en Buenos Aires, como te decía, todavía sigue más parado, por lo menos de lo que me cuentan ustedes. Se nota que todavía no hay mucho. Lo que yo sí vi crecer un montón fue la escena de los creadores de contenido y de Twitch. Hubo como un par que se movieron todo para ese lado. Pero bueno, algo también para remarcar, creo que acá en Buenos Aires, allá hace un mes me parece, que fue también un mes y medio, salieron a pedir que se declare la emergencia cultural, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. Por sumado a la pandemia, 4 años también de macrismo, donde mucho del presupuesto cultural fue reducido también. Creo que es algo muy importante y es medio loco porque Buenos Aires, un datito, es la ciudad con mayor cantidad de librerías per cápita del mundo y está ahí en uno de los top de ciudades con más teatros. Es la quinta ciudad con más teatro, creo que golpea ahí cabeza a cabeza con Londres y la superan Nueva York, París y Tokio. O sea, y la verdad tener que una ciudad tan linda y con tanta oferta cultural que esté pasando por esta situación, la verdad que sí, es bastante feo. Claro, y yo creo que Buenos Aires ha sido un exponente cultural muy fuerte latinoamericano, ¿cacha? Como que yo siempre asocio Buenos Aires con música, arte, con danza, súper cultural, ¿cacha? Y eso sí es como un reto para las personas que están involucradas en la escena cultural, como que qué hacer ahorita para continuar. Sí, creo que también es algo como a rescatar, que dentro de como tanta desventaja, ¿no? Creo que es increíble la oferta cultural que tiene la ciudad y el país. Creo que, bueno, también junto con Ciudad de México, Buenos Aires, también, como vos decías, es una de las ciudades que más oferta cultural tiene de Latinoamérica. Y la verdad que, o sea, si te pones a pensar lo mucho que se hace con lo poco que se tiene, es casi que increíble. Pero bueno, háblame un poquito más, ahora volviendo a Ecuador, ¿no? A tu país. ¿Qué onda Ecuador y su biodiversidad? Que es algo que me atrapó, que yo la verdad, o sea, antes de viajar no estaba muy informado de todos los países de Latinoamérica. Y una vez que, bueno, una amistad de 2 años ya, que nos fuimos conociendo, que nos fuimos contando cosas y eso, fui conociendo un poco más de Ecuador y es increíble. Si bien Argentina también tiene como un montón de paisajes y de diversidad por su extensión, quiero que me cuentes un poco de Ecuador para la gente. Bueno, lo primero creo que para cachar y poner un poco en perspectiva al Ecuador en términos de su biodiversidad, es cachar que es un país enano, es chiquitito Ecuador. O sea, tú puedes ir de sur a norte, de norte a sur en 20 horas, tops, como que yendo lento, en carro. Y de este a oeste, también unas 16, 15 horas y te atraviesas la costa, la sierra y el oriente. No estoy hablando de Galápagos ahorita porque, bueno, Galápagos es otro rollo, tienes que cruzar el mar. Pero es un país que tiene tantas cosas. O sea, cacha que 1 hectárea del Parque Nacional Yasuní, que es un parquezazo en la Amazonía, es lindazo. En este parque, en 1 hectárea, hay más especies de árboles, arbustos y de anfibios que en todo Estados Unidos y Canadá. Sí, es una locura eso. Y además, o sea, como decías, las 16, las 20 horas,
que por ejemplo acá, bueno, de la mitad del país para abajo es prácticamente todo llanura. Son 16 horas porque estás entre montañas, que si las haces, no sé, a mí 16 horas en términos de Argentina por ahí me suena un poco más largo, porque a menos que estemos en el norte no tenemos tanto como camino montañoso y sendero así como sinuoso, pero sí. Claro, totalmente. O sea, si es que fuera plano. Ah, bueno, yo vivo en Quito, soy quiteña, eso es en la sierra, para los que no saben. Entonces, nada, sí te demoras más, pero es por lo que vos dices, que hay montañas, entonces hay un montón de curvas en las carreteras, no es plano. Y, pero si es que fuera, seguramente en 10 horas, 15, no sé, 10 horas ya te recorres de este a oeste, ¿cachai? Y es chistoso cómo puedes conocer tanto en tan poco tiempo. O sea, yo puedo ir al Cotopaxi, que es uno de los volcanes activos más increíbles del mundo, en 2 horas. En 2 horas yo estoy en el Parque Nacional Cotopaxi. Y es bacán tener todo tan compacto. Sí, es como que todo está ahí. Y es lindo tener tanta biodiversidad. Y puedes ver, tipo, en 2 horas que estás bajando desde la sierra hasta la costa, en 2 horas tú ya empiezas a ver cambios de la vegetación. Entonces, como las plantas de la sierra son súper secas, tienen las hojas chiquitas, y mientras vas bajando se vuelve todo muy verde, plantas grandes. Igual hacia el otro lado, si es que bajas para la Amazonía. Sí, bueno, hablando de la Amazonía también y de los cambios de vegetación, ¿qué está pasando ahí con el Amazonas, con la deforestación? En Argentina tenemos la mitad del país en llamas. Hace creo que 3, 4 semanas Argentina se convirtió en el país con mayor foco de incendio en el mundo, superando a Estados Unidos, que Estados Unidos está en la tapa de todos los diarios. Y acá nada, tenemos casi que la mitad del país, creo que hay 9, 10 provincias en llamas, pero sé que ahí también pasa algo parecido. Claro, o sea, es la explotación minera. Quieren los recursos naturales de nuestra cordillera, de nuestro petróleo en la Amazonía. Y hay mucha destrucción, hay mucha destrucción. Yo me acuerdo de chiquita, yo viajaba con mi papá y me fui al oriente una vez y veíamos piscinas negras, ¿cacha? Y sí has visto que cuando hay fuego, ves como las ondas de calor que distorsionan un poco la realidad, si es que las ves a través. No sé si es que estoy explicando bien. Sí. Pero nada, se veía así, era un paisaje. Imagínate un hueco en la Amazonía de esa sensación de distorsión de la realidad por el calor y una piscina negra. Y vos desde Quito, o sea, estoy tratando también como de dimensionar, porque por ejemplo a mí, que yo vivo en Buenos Aires, yo no veo el fuego, no veo el humo, no siento el fuego, entonces se me es más difícil como darme cuenta la magnitud de los incendios. Vos que antes decías que, bueno, Ecuador era como tan chiquito, tan enano, se ve desde lejos, se siente, vos viste algún cambio como en el país a lo largo de estos años, porque también, o sea, no es algo de ahora, ¿no? Y no es algo tampoco de los últimos 2 años, es claro, centenas de años. Hace tiempo. Yo creo que es muy de temporada. Creo que a la gente realmente no le importa mucho, a menos que sea un boom. Entonces, quieren explotar el Yasuní, hagamos una petición para que no exploten el Yasuní. Quieren explotar Intag, hagamos peticiones y hagamos un Intag artístico para que no exploten Intag. Van a explotar el norte de Pichincha, que es la provincia donde está Quito. Bacán, hagamos campañas para que no exploten el norte de Pichincha. Están explotando la cordillera del Cóndor, bacán ese rato. Pero no hay un constante en la población. En activistas sí, ¿cachai? Están ahí dándole en Intag, en Nankins, en diferentes lugares, pero no creo que haya un constante dentro de la población, lo que es triste. Creo que somos una población política, activa políticamente, pero que no es consciente del medio ambiente. Y me imagino que lo mismo o algo similar pasa en Argentina, ¿cacha? Con esto de los incendios. Sí, la verdad que sí, fue como, bueno, al principio había empezado con las noticias de, bueno, en el delta del Paraná y en el río de la Plata, pero se mezclaron varias condiciones climatológicas, hubo una bajada del Paraná, también un cambio de vientos, entonces los focos empezaron a ir más al norte, después en el norte, bueno, y llegamos ahora a tener 9 provincias bajo fuego,
y es como que ya casi que nadie habla. Al principio era, bueno, Córdoba, que también es una de las provincias más grandes. Bueno, Córdoba está incendiada, así como decías vos, siempre termina siendo como saltos puntuales de lo que a mí me gusta llamar como un activismo de redes, ¿no? Como que es todo peticiones, todo, bueno, pongamos una foto en negro, pero que la verdad queda casi que en la nada a veces, en la mayoría de las veces. Y también hay un problema que, bueno, por suerte se pudo, aunque sea como aplazar en el tiempo, la firma de un acuerdo entre Argentina y China, también otro de los temas que más como consecuencias climatológicas y ambientales va a tener para el país. Este acuerdo entre Argentina y China para que Argentina en 4 años crezca 7 millones de cerdos en el país, que son 7 millones de cerdos que no existen todavía y que no están acá. Argentina ahora, para que la gente se dé un poco de idea, la relación entre cantidad de cerdos y cantidad de personas es que hay un cerdo cada 7 personas. Y si este plan se pone en marcha, al final de estos 4 años va a haber 2 cerdos por cada humano en el país. O sea, es una locura. Si bien económicamente puede tener sus ventajas, la verdad que las desventajas ambientales que representan son mucho más importantes y mucho más vitales como para largo plazo del país. También un país que sinceramente vive de la agroindustria. Quando muito acometido de uma gripezinha. De repente Créeme, dio 3 vueltas. muchas más personas verán esta selfie que las que escucharán este discurso. Bueno, yo también te preguntaba esto del Amazonas y eso, vos también nombrabas a tu padre antes, y algo que descubrí creo que con vos, que también por haber nacido y haberme criado en Buenos Aires, es algo que no era parte de mi realidad, que es, bueno, un poco de la cosmología andina. ¿La querés presentar para quienes no sepan de qué estamos De hablando? una. Verán, la cosmología andina viene del pueblo inca, ¿cacha? Viene de esa relación con la naturaleza. Entonces, la cosmología andina es muy animista, en el sentido de que cree que hay una conexión con los seres vivos y entre los seres vivos y entre fuerzas naturales, por ejemplo, el agua, el sol, la luna, la tierra, y tienen nombres, ¿no? Como en quichua. Entonces está la Pachamama, está el Taita Inti. Pachamama es madre tierra, Taita Inti es padre sol, Yaku es agua. Entonces habla mucho de esta conexión con la naturaleza. Está esta cruz que se llama Chacana, la cruz del sur, que representa los diferentes espacio-tiempos que existen en la cosmovisión andina. Entonces está el presente, el pasado, el futuro y como un intermedio. No sé cómo explicarlo, es como un más allá, ponte. Y nada, a mí me gusta full, siento que me relaciono mucho, o sea, siento que estoy mucho más conectada con ese tipo de espiritualidad que con cualquier otra. Y nada, sí, ha sido una gran parte de mi vida desde que era chama. Y bueno, o sea, vos decís que es parte tuya y que te gusta y que estás interesada, también, bueno, por ahí por tu historia personal, pero en la gente, ¿no? Como en la mayoría de la población. Eso es algo que todavía está presente, porque, o sea, lo que a mí me pasa, como te contaba, nacido y criado en Buenos Aires, no tuve como ninguna conexión con pueblos indígenas, por ahí con los mapuches, la más cercana, pero bueno, eso, y quería saber cómo es en Ecuador, si es como, bueno, justo me tocó la suerte de conocer a alguien que sea cercano a esta visión, o si es como algo predominante también. Yo creo que sí tuviste leche, o sea, dentro de la ciudad de Quito no se comparte esto. Aquí la gente tiende a ser curuchupa. Curuchupa es alguien extremadamente religioso en el plan catolicismo. Hay mucha gente conservadora, pero es porque es la ciudad, ¿no? Es la capital, es donde se mueve más plata, ni sé qué cuantitos. Pero yo creo que en el campo hay como una especie de mezcla, ¿no? Como que se va a la iglesia, se cree en Dios, en la Virgencita y demás, pero también está muy presente diferentes rituales de la cosmología andina. Entonces, ponte, en mi caso, yo creo que tuve una suerte increíble por haber nacido en el contexto en el que nací,
porque mi familia está, bueno, la parte de mi papá está bastante relacionada con este tipo de mundo, este mundo, ¿no? Entonces yo crecí viendo estas tradiciones. Igual, muchas de las fiestas indígenas se han colonizado y se han transformado y les han llevado al mundo blanco. Por ejemplo, el Inti Raymi, que es la fiesta de la cosecha, que se hace en julio. Otra cosa que me hace comer mierda es, ponte, en fiestas de Quito, a principios de diciembre, se celebra la fundación de San Francisco de Quito, la fundación de la ciudad, que se basó en un proceso de genocidio brutal y la gente sale a las calles a farrear porque yay Quito, pero no se dan cuenta del genocidio que hubo. Entonces hay bastante, sí, no sé, es una postcolonización y una perpetuación de esta que es fuerte porque la gente se olvida, no sabe. En lo que yo sí creo que hubo por ahí un poco de conciencia colectiva fue en el paro nacional de octubre del año pasado, para pivotar ahí a este tema. Ya pasó casi un año, ahora te voy a dejar también que digas que lo que fue para vos. Mirándolo ahora, estábamos allá en el colegio, en China. Recuerdo que cuando empezaron como a llegar todas las noticias, fue como bastante fuerte, creo. En un principio era para vos también. Después, yo esto lo viví, creo que como un disparador también de las marchas en Chile. Fue como que se dio todo muy rápido, y bueno, vos, Marcos, nuestro coño de Chile, fue como bastante duro el estar como tan lejos, en una lucha en que, bueno, justo, o sea, ustedes dos tenían como bastantes ganas de estar ahí, y yo así como un tercer partido también era como que veía todo eso, y fueron como emociones muy distintas y mezcladas para mí. Fue como, o sea, una pena tener que pasar por lo que todo el pueblo latinoamericano está pasando, pero a la vez un poco de como de felicidad, de que fue como casi que una esperanza de que se empiece como a dar vuelta el partido. Después lo que pasaba en Argentina, cuando el foco se pasó de Ecuador a Chile, yo estaba como que, bueno, o sea, Argentina, o sea, no estaba como está hoy, y era como que tenía esa sensación de que por un lado no quería que pase nada en Argentina, como que estaba como ahí en el limbo, viste, de que lo soplás y se caía, pero al mismo tiempo otra parte de mí como que tenía ganas de que se contagie este clima y que de una vez como terminar con todo, por así decir, como mi lado más anarquista era como que estaba buscando esta revuelta. ¿Cómo lo viviste vos? Bueno, para mí fue súper fuerte, ¿cacha? Yo siempre he sido una persona activa políticamente. Me ha gustado estar presente en diferentes procesos sociales, aunque sea solo de escucha, ¿cacha? Y ver tanta represión del gobierno. O sea, fueron 12 días de que la gente estuvo en la calle en Quito. Y fueron 12 días en los cuales yo no dormí, porque en China estamos a 13 horas de diferencia. Entonces yo me ponía a verlos en vivos en las noches, donde hacían conversatorios, donde hacían en vivos en las marchas, donde hacían entrevistas. Entonces yo estaba muy pendiente de todo lo que estaba pasando, y para mí sí fue fuerte sentir esta impotencia de qué es lo que yo puedo hacer desde aquí, ¿cacham? Pero también me parece que fue muy inspirador. Empezó como un paro de trabajadores, de transportistas, de hecho, porque nada, el gobierno estaba empezando a pasar unas reformas del FMI, como siempre, maldito Fondo Internacional, les juro, es la intervención gringa en países latinoamericanos. El mejor amigo de Latinoamérica. Ajá, les odio, te juro, pero nada, el gobierno quería pasar estas reformas otra vez del FMI y querían quitar los subsidios a la gasolina. La gasolina aquí es muy barata, entonces querían quitar esos subsidios. Y empezó el paro con trabajadores, buceros, taxistas, pararon la ciudad. Y luego hubo un acuerdo, no me acuerdo exactamente a qué llegaron, pero hubo un acuerdo entre los transportistas, la Asociación de Transportistas y el gobierno.
Y ahí los transportistas se calmaron, como que ya no hubo una movilización de transporte. Pero el resto del pueblo se empezó a mover, entonces salieron profesores, salieron estudiantes, salieron campesinos, salieron indígenas. Y aquí es cuando el paro nacional da vuelta. Entonces se empiezan a movilizar las comunidades indígenas de todo el Ecuador para llegar a Quito, para dar respuesta a esta inconformidad de las reformas, ¿cacha? Y nada, sí, yo, a pesar de que no estuve aquí, yo hablé con mis amigos y decía que se sentía la tensión de faltan 3 días para que lleguen los indígenas a Quito, faltan tantos días para que lleguen. Y esas tensiones también empezaron a escalar en términos de violencia policial. El centro histórico de Quito, que la UNESCO le declara como Patrimonio Nacional Mundial de Cultura, porque es uno de los centros históricos mejor conservados de Latinoamérica. Destruido, se veían los edificios que se caían, bastantes grafitis desde el pueblo, ¿no? Y parecía que era un campo de batalla. Estaba cercado, los militares habían puesto estas notas de alambres de púas redondos alrededor de todos lados. Hubieron bastantes muertos, yo diría que tal vez unos 10 mínimo, 15 mínimo. Muchísima gente se quedó sin ojos. Sí, el mismo fenómeno que después se trasladó a los carabineros de Chile. Claro, exacto. Sí. Como que la represión sistémica sí, es todo lo tiene mismo. características Es lo que similares. discutíamos también en el colegio, que veíamos como las reacciones, o sea, como que de los dos lados terminaba siendo siempre lo mismo, o sea, del lado del pueblo y del lado del aparato Claro. policial, ¿no? Pero sí, todos esos crímenes que se cometieron durante el paro siguen en la impunidad. De hecho, María Paula Romo, que es la ministra del Interior, la MAN, fue la que pidió que se militarice más, que se utilice violencia si es que es necesaria. Bueno, durante el paro nacional estuvimos en un estado de emergencia, entonces había toque de queda, no podías salir pasadas las 7 de la noche, creo. Si es que salías o si es que te encontraban en la calle, te metían preso. María Paula Romo, que es la que va pidiendo toda esta represión que se instale más y más y más y más, sacó un libro hace unas 2 semanas de cómo se vivió el paro nacional desde dentro del gobierno. Y se llama Octubre. ¿Con K? Ojalá fuera, no, con C. Sí, con K. Lo que la MAN dice en este libro básicamente es una tesis de que el paro nacional básicamente fue un atentado contra el orden público y que destruimos el país, ¿cacha? Que las protestas destruyeron el país, pero no habla mucho de cifras, pero no hay ningún análisis, no hay ninguna crítica, no hay nada a profundidad. Y además la María Paula Romo es un imbécil. O sea, imagínate que hace unos 2 meses, 3 meses, le hacen una entrevista. No siquiera vi la entrevista, no sé de qué era. Pero Yo estaba tratando de no bajar ninguna idea política porque estoy recaudando plata, ¿no? Pero bueno, gracias. Seguí. Perdón. Nada, entonces la No MAN... pasa nada. La MAN da esta entrevista con una camiseta, con un cuadro de una persona sin ojo. O sea, pero es que la MAN es un imbécil. Te juro, ¿cómo luego de un paro nacional, luego de un momento político tan fuerte, tan violento, donde gente literalmente perdió su vista, ¿cacha? La MAN va, o sea, no sé, me parece un chiste de tan mal gusto de la Romo. Muy, muy desagradable y muy de la esfera política también. Como que no se distancia mucho, creo, de alguna provocación que pueda surgir de, qué sé yo, los líderes de derecha, ¿no? De Latinoamérica. Bueno, ahora por suerte Bolivia tuvo elecciones de vuelta, pero hace un año atrás, cuando el gobierno de facto tomó el gobierno, el entrar al Parlamento con la Biblia, los dichos también de Bolsonaro, es como que está esta retórica, este discurso en los partidos de derecha que es casi que copy-paste hasta veces. Totalmente. Y cacha, luego del paro, se terminan los 12 días de paro
y la derecha conservadora de Quito hace una marcha blanca para limpiar las paredes. Que me parece bacán, cacha. Como que sí, limpiemos, cacha. Pero no nos olvidemos de que una pared no importa tanto cuando toda la población está súper inconforme, ¿no? Y nada, el paro se cierra con un discurso, con un debate y un acuerdo entre la CONAIE, que es la Organización de Comunidades Indígenas, Comunidades y Nacionalidades Indígenas del Ecuador, y el gobierno. Y nada, ahí se supone que iban a llegar unos acuerdos, pero tampoco, luego de eso se quedó en la nada, como la política en general. Y a todo esto, Correa, que está hace 3 años afuera del país. Correa es un sapo. Se fue, luego de su periodo presidencial, se fue a Bélgica a vivir en un ático. Y mandaba videos en YouTube hablando de la política en Ecuador, en un ático de Bélgica. Pero nada, el man es un imbécil. El Consejo Nacional Electoral eliminó... A ver, verán. El man quería ser vicepresidente, Correa, para estas elecciones que van a ser en febrero. El Consejo Nacional Electoral le dice, no, loco, ya te robaste toda nuestra plata, no tiene sentido que vuelvas, por favor, no. Entonces le negaron su candidatura para la vicepresidencia. Y además mandaron una orden de captura a la Interpol para que le manden de vuelta al país, desde Bélgica, ¿no? Pero negaron, entonces Correa sigue suelto por ahí en algún lugar de Bélgica, saltando de ático en ático. El man piensa que va a volver, pero yo espero que el pueblo sí tenga un poquito más de memoria histórica para saber que el man también es un gil. Y ya para ir cerrando, algo que también pasó hace poco, no, o sea, no fue de tal magnitud como el paro nacional de octubre del año pasado y eso, pero me acuerdo que vos también lo viviste como con mucha bronca. ¿Querés hablar del veto al Código Orgánico a la Salud que pasó hace poco? Claro, verás, el Código Orgánico de la Salud ha estado siendo debatido en la Asamblea Nacional hace un montón de tiempo. Creo que ya varios años, unos 8 años, qué sé yo, es bastante. El 25 de agosto, la Asamblea aprueba el Código Orgánico de la Salud. Dice, bueno, luego de tanto debate, luego de tantos años de debate, aprobamos, ¿cacha? Y este es el código, que nada, habla de muchas cosas importantes que ya voy a ir después a hablar de eso, pero lo que pasa es que Lenín Moreno, el gran presidente de la República del Ecuador, veta el Código Orgánico de la Salud. ¿Esto qué significa? Que no pasa, no se va a aplicar, no va a ser efectuado. Entonces todo lo que decía el Código Orgánico, que se supone que, le voy a decir COS, todo lo que decía el COS con respecto a la salud de la mujer, con respecto al cuidado integral en diferentes ámbitos, no pasa. No pasa, y lo que significa que luego de un año la Asamblea tiene que volver a aprobar para que ahí sí el presidente dé el visto bueno, ¿cachá? ¿Por qué Lenín Moreno veta el COS? La vicepresidenta dijo, si es que se pasa el COS, yo renuncio. Hay como una ilusión de que el Ecuador es un estado laico, cuando nada que ver, si es que no se pueden pasar leyes laicas. Sí, me hacía acordar como bastante entre lo que me contás ahora y lo que me habías contado antes. También un poco a lo que viene pasando y lo que pasó específicamente en el 2018 en Argentina con el tema de la despenalización del aborto. En junio se trata por primera vez en la Cámara Baja de la Nación y se aprueba. Yo me acuerdo que estaba ese día... Se aprueba como cerca del mediodía, ¿no? Después de toda la noche. Yo ese día estaba dando charlas sobre UWC en mi colegio secundario. Y yo estaba en el patio de mi colegio con un par de personas del comité y bueno, Mile también. Y dentro del patio de un colegio católico se empiezan a escuchar los gritos de las chicas cuando pasa, ¿no? La cámara baja. Y fue como un gran hito porque era la primera vez que se trataba y que ya tenga media sanción. Era estar como un pasito adentro para que se apruebe. Y después, bueno, no se terminó aprobando. Y lo que decías recién de la vicepresidenta,
Me hizo acordar también, cuando se termina la sesión en la Cámara Alta del Congreso, la vicepresidenta, que es la presidenta de los senadores, no apaga el micrófono o no se lo apagan el micrófono y se puede escuchar como dice, vamos carajo. Fue algo tan repugnante de escuchar que nada, me hizo acordar a eso. Y de paso, creo que vale la pena aclararlo, si sos de Argentina, hay 2 líneas telefónicas que están abiertas las 24 horas. Una es para la violencia de género, que es el 144, y la otra es si tenés información o alguna denuncia sobre trata de personas, que es el 145. Así que nada, Juli. Bueno, algo que, como para cerrar también con una noticia buena, ya veníamos un rato hablando de lo que está pasando mal. Algo lindo que hubo acá en Argentina, creo que fue hace un mes, en los primeros días de septiembre, se decretó, por suerte, destinar el 1%, al menos el 1% del personal del sector público para personas travestis, transexuales y transgénero, que eso fue como un súper como escalón arriba también, que, o sea, si bien no soluciona nada, no termina solucionando nada, sí creo que sirve como para poder darle un espacio a personas que, bueno, no sé cómo es en Ecuador, pero en Argentina la calidad de vida de las personas trans es de 35 años. Y yo tengo, bueno, cuando salga esto voy a tener 21 años y pensarme a mí que mi calidad de vida teniendo 21 años son 14 años más, o sea, que ya viví la mitad de mi vida, es como bastante fuerte, ¿no? Y es algo que, bueno, a mí como varón blanco de clase media, heterosexual, es como súper difícil de pensar, pero bueno, no sé qué onda ahí en Ecuador. Claro, nosotros, no sé de las cifras, pero ponte, una de las cosas que el COS iba a hacer era facilitar estas notas para la gente que quiere cambiar su sexo, ¿cacha? Ponte, había un artículo que decía, si es que tú naces las dos genitalia, ¿cacha? Sí. Luego tú puedes decidir por qué te vas. Sí, eso es un tema que pasa, bueno, o sea, no solo en Latinoamérica, en un montón de países, que se llama como mutilación genital temprana, creo que es el nombre, que sí, que a las personas intersex las terminan haciendo operaciones cuando son muy chicas, como para terminar de definir. Claro, el COS iba a pasar una ley que decía que la gente puede escoger, que no se va a dar esta mutilación, ¿cacha? Había leyes del aborto, si es que tú tienes un aborto espontáneo y vas a un hospital, te tienen que atender, eso decía el COS. Y no pasaron. Se deja a un lado a las minorías sociales, a la mujer, a las comunidades de LGBTQ, no sé, me parece que o sea, regresando un poco a esto del Ecuador como un estado supuestamente laico, qué gran mentira. Bueno, fue una hermosa charla. Gracias por haber venido. Gracias por tenerme, Blas. Me hace muy feliz compartir cosas del Ecuador. Porque, bueno, para terminar en una nota media no tan pesimista, a pesar de que sí hay estas cagadas gubernamentales, yo siento que el ecuatoriano es una persona full luchona, en un buen sentido, ¿cacha? Como vos dijiste, desde el paro en Quito y en el Ecuador, se empezaron a detonar manifestaciones en el resto de Latinoamérica. Siento que somos un pueblo súper luchón en ese sentido, como que somos fuertes y me encanta Ecuador, ¿cacha? Como que me encanta poder decir que puedo viajarme mi país entero en un día. Como que me encanta poder decir que conozco, me encanta. Sí, no sé, me encanta Ecuador, deberían venir. Bueno, muchas gracias entonces. y espero que lo hayan disfrutado también. Sí, yo también espero que hayan conocido otras perspectivas de Ecuador y que nada, vengan, escríbanme, les invito unas bielas. Cerramos con eso. Quando muito, acometido de uma gripezinha. Resfriadinho. Créeme, muchas más personas verán esta selfie que las que escucharán este discurso.